Hola, muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de cuándo vean este video. Mi nombre es Scarlett Mercado y el día de hoy estoy con Katherine Galo, una de nuestras autoras en Fantasías del Terremoto. Vamos a platicar un poco sobre su carrera y sobre lo que ella ha hecho como autora en diversos proyectos. Entonces, para comenzar, me gustaría saludarte y preguntarte, pues, ¿por qué decidiste ser escritora, querida Kat? ¿Por qué decidí ser escritora? Pues fue después de conocer El Señor de los Anillos, de ver las películas, concretamente la escena de la muerte de Boromir, me impactó muchísimo. Y empezó el gusanito de yo quiero un día crear algo que emocione tanto como yo me emocioné viendo esa escena, ¿no? Y luego conocí los libros, los leí y me gustó muchísimo y dije, yo quiero hacer algo así. Yo quiero crear mundos, crear personajes, crear historias y de ahí surgió. Bien, entonces entiendo que Tolkien es uno de los autores pilares para tu formación, pero además de él, ¿qué otros géneros o qué otros autores impactaron en tu vida para poder Ah, contextualizar? pues sí, definitivamente Tolkien es mi autor favorito. Y me gustan también muchísimo otros autores como Terry Pratchett. Me encanta Terry Pratchett, me encanta el mundo disco. También me encantó el trabajo de Lemony Snicket, una serie de eventos desafortunados con Lemony Snicket. Son creo que las sagas que más me gustan. Me cuesta trabajo decir libros individuales que son mis libros favoritos. En realidad tengo sagas favoritas, como sería el Legendarium de la Tierra Media, el Mundo Disco y una serie de eventos desafortunados. También me gustó muchísimo La Historia Interminable de Michael Ende, Frankenstein de Mary Shelley y también las dos principales obras de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo y Los Tres Mosqueteros. De Los Tres Mosqueteros leí pues todos los romances de D'Artagnan y también me gustó muchísimo se me fue, El Tulipán Negro, también me gustó mucho. Creo que son de mis libros favoritos y que más me han impactado. ¿Y cómo fue este acercamiento que tuviste con la lectura? ¿Fue por algún pariente, algún amigo, la escuela? ¿Cómo fue que empezaste a acercarte al mundo de los libros? Pues en casa siempre tuvimos libros. Mi papá era un hombre muy lector, extremadamente lector. Y por ejemplo, él siempre nos dio cuentos, libros. Me acuerdo mucho que teníamos libros de Disney que contaban las historias de las películas, pero además con sonido. Entonces presionabas botones y tenía sonido en ciertas partes de la historia. Y fue como lo que comencé a leer. Después creciendo, me fui separando de los gustos de mi papá. A él le gustaba mucho más leer historia y historia de México. Y a mí me empezaron a interesar otros géneros y bueno, nuevamente lo que más me impactó a mí fue El Señor de los Anillos. Primero las películas, pero de ahí llegué a los libros. Y a través de los libros del Señor de los Anillos fue que me interesó más y más la lectura y concretamente el género fantástico, que creo que es mi favorito. Y pues ya de ahí me seguí buscando qué otras cosas leer, pidiendo libros. Y bueno, con mi papá, retomando el tema, el único género en el que sí coincidíamos y leíamos los mismos libros era en el policíaco. Ujú. Ahora bien, ¿cómo es este proceso para ti de hacer una historia? ¿Empieza por la inspiración? ¿Empieza planeado? ¿De dónde surgen las ideas para tus historias cuando escribes? Ok. Oh, difícil pregunta. ¿Cómo es tu proceso creativo? Pues la verdad es que soy escritora de las llamadas brújula.
No soy escritora mapa, o sea, no estructuro cosas, sí planifico y hago mucha planeación, pero en mi cabeza. No hago escaletas o biografías de personajes, ni este tipo de cosas. No, a mí no me funcionan. Generalmente a mí sí, a veces es que llega la inspiración, la musa me visita en algún momento, a veces en momentos como cuando me estoy bañando, o a lo mejor cuando estoy leyendo otro libro o estoy viendo una película, una serie. De series y películas me inspiro mucho, la verdad. Y tengo una idea y la voy rumiando y la voy planeando. En pocas ocasiones escribo como en un arranque de inspiración, escribo todo. Casi siempre tengo la idea y la voy planificando, planificando, y después ya voy llegando a escribirla. Y me gusta escribir y tener ese borrador y luego volverlo a revisar y corregir y ya tenerlo listo. Y me gusta mucho recurrir a tipologías, a herramientas narrativas de narratología que las conozco y me parecen fascinantes y ver qué puedo aprovechar, qué me puede servir, ¿no? Por ejemplo, escribir una historia, la pensé con un narrador, pero ¿cómo quedaría si la narra este otro personaje o desde esta otra perspectiva? Y de ahí tomar decisiones hasta llegar a la versión final. Bueno, sé porque te conozco, pero la gente que nos está viendo seguramente no, que también eres ilustradora, también has ilustrado tus cuentos. Va un poco de la mano esta parte de ilustrar y de contar una historia, o cómo fue que surgió la vena de la ilustración. También surgió un poco así. Sí, un poco así. Igual es culpa de mi papá. Fueron los talentos heredados de él. También a él le gustaba mucho dibujar, le gustaba mucho el arte y desde niña me fue enseñando a dibujar. Igual me daba montones de libros para colorear y no me dejaba además como equivocarme. Si me salía de la rayita me decía, no, así no es, y me corregía, ¿no? Claro. Y pues siempre me gustó. Fui a clases de pintura. En la escuela también trataba de tomar clases de pintura, de artes, etcétera. Y pues ya fui trabajando esto, aunque sí es algo que hago. Ilustración me considero más escritora y ilustradora pues en un segundo término. Lo que más me apasiona es escribir. Escribí. También has sido jurado en algún momento de cuentos y de otros textos. ¿Cómo fue esto de pasar de escribir a ya juzgar a otros escritores? ¿Cómo es ese proceso que a veces es muy complicado? Porque a mí como editora me pasa que de pronto tengo una pila de manuscritos por leer, pero es muy difícil dictaminar que sí tiene un buen contenido, que no lo tiene. ¿Cómo es ese proceso cuando te toca dictaminar cuentos? Pues esto ha sido con el trabajo que se realizó en el taller literario El Vagón, en el CCH Sur, que además fue uno de los lugares en donde también comencé a escribir y comencé a publicar. Y los integrantes del vagón vamos creciendo, vamos saliendo del CCH y continuamos trabajando en el taller, pero ahora empezamos a compartir información, a veces vamos dando sesiones, enseñando a los otros y se van organizando concursos y precisamente pues los más antiguos pasamos a ser jurado de quienes participaban en estos concursos. Y pues es un trabajo interesante porque puedes descubrir cosas fascinantes, o sea, encontrar mucho talento, pero también es que, pues no quiero decir algo feo, negativo, pero también llegan trabajos que están muy verdes, que necesitan trabajo y también alguien que se quiere pasar de listo, ¿no? Me ha tocado pocas veces ser jurado, pero cuando lo he sido, la verdad es que soy muy estricta. Y yo sí descarto hasta porque no está presentado como se tenía que presentar. O sea, si en la convocatoria decía que tu cuento tenía que estar en este tipo de letra, en este tamaño, en un sobre manila color amarillo,
y lo entregas sin el sobre manila o es de otro color, lo descarto, ni siquiera lo leía. También porque hay que agilizar, o sea, llega demasiado material que la verdad es que no puedes leerlo todo. Y bueno, aprovechando, ese es un consejo, ese es un tip para quien quiera participar en concursos, en convocatorias, pues revisen muy bien la convocatoria y sigan cada una de las indicaciones, porque desde ahí ya te están filtrando, ¿no? Si no sigues las indicaciones, pues te van a descartar y a lo mejor se pierde una oportunidad porque hiciste un trabajo increíble, ¿no? Pero no llegó a la lectura por no seguir esas indicaciones, ¿no? Por no leer la convocatoria. Pero sí encontraba pues cosas de muchísimo talento y jóvenes increíbles que leías trabajos impresionantes o a lo mejor algunos que necesitaban trabajarse, pero ya desde ahí se veía el talento de alguien. Sí, entonces, pues supongo que dentro de eso también tú te formaste como escritora, porque al criticar o dar una retroalimentación a otros escritores, pues uno se va formando el carácter, ¿no? De lo que quiere publicar y de cómo quiere, pues, ser visto, ¿no? Ahora hablemos un poquito de la colaboración que hiciste para con Nocturlabio, que fue Que se te haga tarde y no te encuentres en la calle, que es un cuento bastante emotivo, bastante familiar y que tiene una peculiaridad muy especial, que son los duendes. Platícanos un poquito sobre ese cuento y sobre el papel de los duendes. Bueno, pues este cuento surge igual. ¿Cómo es el proceso creativo? Pues llegó la musa, la verdad, cuando tú me invitaste a colaborar y me dijiste las características que tenía que tener el cuento y que debía ser un cuento de género fantástico. Dije, bueno, eso me parece genial, es mi género favorito. Dijiste ambientado en la Ciudad de México y dije, ok, no hay problema. Y luego mencionaste lo del temblor, ahí un poco me asusté porque yo no había vivido los grandes temblores de Ciudad de México, entonces por un momento pensé, ¿cómo voy a escribirlo si no tengo ese acercamiento, ese conocimiento de primera persona, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo surgió la idea, llegó la musa mientras yo me preocupaba y me susurró una idea, ¿no? Que de hecho era una idea que ya había aplicado alguna vez en un primer ejercicio cuando comenzaba a escribir, pero que no cuajó en ese momento y se quedó como la idea flotando y regresó y la musa me dijo, este es el momento, esta es la oportunidad, este es el cuento donde esta idea puede florecer. Entonces, pues llegó esa inspiración y ya empecé con esto de estar rumiando la idea, irla planificando, irla haciendo. Y pues sin duda sirvió muchísimo que tallereáramos y que revisáramos los cuentos y retroalimentarnos y ya ver qué cosas a mí me hacían falta, qué cosas iba por buen camino y se podían explotar más. Entonces fueron surgiendo buenas ideas y de ahí se fue creando el cuento. Además de tu cuento y además del elemento de los duendes, ¿cómo ha impactado en tu vida que esta antología pues esté hoy publicada, esté hoy a la venta? ¿Y cuál de los otros 7 cuentos que hay en esta antología es tu favorito? Ay, eh, pues es maravilloso y estoy muy, muy, muy agradecida contigo personalmente y con Nocturlabio el que me hayas invitado a participar y que pueda ver mi trabajo aquí. Había publicado muchísimas veces antes, pero generalmente pues con trabajos más locales o más pequeños. Y pues es hasta que llegué a Libro Objeto y luego a Nocturlabio que voy teniendo como más alcance o que es más fácil que alguien más me pueda leer, ¿no? Que es finalmente lo que queremos los escritores, que nos lean. Entonces estoy muy, muy, muy agradecida por la oportunidad y además aprovecho para decir que me ha encantado Nocturlabio. Me gusta muchísimo el proyecto y
Que se te haga tarde y no te encuentres en la calle no va a ser el único texto que espero tener en Nocturlabio. Espero más adelante presentarte cosas a dictamen y poder publicar otros textos, otros proyectos que ya tengo ideas en mi cabeza. Claro. Y pues de los otros cuentos, el de Elizabeth en otra vida, el del gatito es mi favorito. Creo que es el favorito de varios. Ujú. De manera personal, porque me gustan mucho los gatos. De hecho, ahorita tengo a Tommy, mi gatito, que anda moviéndome el tripié de la cámara y está echado aquí a mis pies. Entonces, amo mucho los gatos y bueno, tener un cuento con un gatito me encanta, pero además cómo Elizabeth lo narra y cómo hace a este gatito tan entrañable y su historia se vuelve tan conmovedora y el conserje, el otro personaje, también es muy entrañable. Es mi cuento favorito. Bueno, pues antes de seguir con esta serie de preguntas, me gustaría que leyeras un fragmento de tu cuento y a lo mejor un fragmento de otro cuento que te guste. Ok, pues voy a leer entonces de mi cuento, Que se te haga tarde y no te encuentres en la calle. Una de las partes que más me gusta, que es cuando la protagonista Renata está descubriendo la presencia de los duendes en la casa de su abuela. Lo primero en perderse fue la agenda. Renata buscó en las maletas, en toda su nueva habitación. Llamó a sus padres para que vieran si no la había dejado en la casa. A lo mejor te la tomaron los duendes, mija, dijo la abuela. ¿Cuáles duendes? Pues los que hay aquí en la casa. Se vinieron con tu abuelo desde el pueblo cuando llegamos a la ciudad. Cándido los respetaba. Cuando se me fue, ellos siguieron aquí conmigo. No existen los duendes, abuela. Pregúntale a tu papá, también le robaban sus cosas. Luego te las devuelven. Ajá. La agenda apareció un par de días después, cuando movió la cama para barrer debajo. Ya ves, mija, te dije que los duendes te la regresaban luego. Que no existen los duendes, abuela. Las cosas solo se pierden. Se me ha de haber caído, reafirmó Renata, aunque ya había buscado bajo la cama antes y habría jurado que no estaba ahí. Cuando un día salió a comer con su padre, le contó de la agenda y de lo que la abuela había dicho de los duendes. Mira, yo no sé. Tu abuelo decía que de niño vio uno y nos contaba que cuando vivían en el pueblo, a los caballos les amanecían trenzas en las crines. No como las que a veces te haces tú en el pelo, así bonitas, no. Unos mechones dados vueltas que los duendes hacen para columpiarse. A veces las adornan con ramitas o flores. En la casa sí, no era raro que las cosas aparecieran en otro sitio o de plano se perdieran. Pero ver uno así al duende o nada, yo nunca vi ninguno. No sé si existen o no, si hay en la casa de tu abuela o no. Pero no la molestes con eso. Tú dile que sí y ya. Cree que el abuelo les encargó que la cuidara. Renata siempre ordenaba las plumas, lápices y múltiples plumones por tipo, tamaño y tonalidad de colores. Un día encontró un violeta entre los verdes. Otro día, un rojo junto a un azul. Otro, un rotulador en medio de los lápices de madera. ¿De verdad el abuelo Cándido veía los duendes?, preguntó a su abuela. Vio uno, una vez, en el bosque fuera del pueblo, cuando era chamaco. Se muestran más fácil a los niños que a los adultos. Y según él, ¿cómo era? ¿Así? Le mostró en el celular imágenes de muñecos, con pieles grises o verdes, narices protuberantes, orejas y sombreros en punta. Ay, no, esos son monos. No, el que Cándido vio era casi como un niño, como un hombre pequeño, encuerado, que pasó corriendo. ¿Y tú no los has visto? No, a mí no se me han mostrado. ¿Y cómo sabes que hay en la casa? Porque siguen haciendo travesuras como cuando tu abuelo vivía. Y los animales los ven. Fíjate, los periquitos se ponen a cantar bien contentos cuando los han de ir a visitar. Nah, eso no prueba nada. Tiempo después, unos aretes desaparecieron del alajero. Renata los buscó por todo el cuarto. ¿Qué pasa, mijita?, preguntó Eloída cuando la vio refunfuñando.
No encuentro los aretes que me dio Jimena, y ya sé que me vas a decir que tus duendes malvados me los han de haber robado. Los duendes no son malos ni buenos, Renata, solo son traviesos. Los aretes reaparecieron semanas después, cuando ya los había dado por perdidos. A veces veía a los periquitos cantar y dar brincos, como cuando la abuela les hablaba bonito, pero sin que ella estuviera. De la lavadora, Renata recuperaba siempre un solo calcetín. Seguía sin creer de verdad en los mentados duendes, pero optó por comprar varios pares iguales. Ese es un cachito de mi cuento. Y pues quisiera entonces leer un pedacito de En otra vida. Ok. Allí estaba yo, el día del cartero, apenas un frijolito, recién nacido, sin abrir los ojos, exhausto de gritar sin ser escuchado, muerto de hambre y a nada de congelarme. Él me envolvió y me acurrucó. Improvisó una bolsa canguro donde me llevaba para todos lados. A los 5 días se me desprendió el cordón umbilical del cuerpo, y él, tras un par de sonidos ceremoniales, lo enterró en una jardinera en el centro del patio, al lado de un fresno mediano que había sembrado 20 años antes. A las 2 semanas mi peso y tamaño nos indicaban que a ambos que era momento de dar mis propios pasos por todo el jardín, siempre bajo la cercana mirada de él. Desde el primer día nos sentimos cerca. Él había andado todo el DF, las ferreterías, las imprentas. Sabía exactamente dónde encontrar extrañas herramientas de plomería y el lugar perfecto para comer enchiladas verdes con salsa de la que no pica. Yo, brincando de una vida a otra, había andado todo el mundo y conocía los corazones humanos. Él amaba el café expreso de Villarías, López, esquina con Ayuntamiento. Yo amaba las greguerías de Gómez de la Serna, Huerta, esquina con Monterroso. Mirar los atardeceres se convirtió en un ritual lleno de acciones y objetos sagrados. Bastante después de haber timbrado la chicharra que indicaba la salida y el fin del bullicio del día, una y otra vez, el conserje barría las hojas de fresno que caían al lado de la jardinera. Sacaba de su cubil 2 sillas, una frazada y una bolsa de plástico llena de libros. Ediciones baratas en papel Revolución, amarillentos y la mayoría sin portada, con señales de haber sido leídos y vueltos a leer. Colocaba la cobija en una de las sillas y me hacía una seña con su mano. Ya acomodados, los dos mirábamos el cielo rojizo y azulado. Pasaba su mano por mi lomo y yo le ofrecía mi sonido de paz, tan potente que lograba acompasar su asincrónico ritmo cardíaco. Sereno me miraba de reojo. Por las tardes no había charlas. Esas las teníamos durante las labores del mediodía. La luz crepuscular nos invitaba al silencio. Yo me enrollaba a su lado. También lo miraba de reojo. 1 hora, 2, y me despertaba con las orejas heladas. Él ya había prendido los reflectores y también el foquito de su pasillo. Se sentaba un rato más a mi lado. Luego, la cena. Gracias. Bueno, pues para terminar e ir cerrando un poquito esta charla, me gustaría que nos platicaras acerca de otras cosas que tú haces en la escuela para entrenamiento de perros guía, que sé que tú estás muy cercana a esa fundación y de la importancia que tiene tu trabajo como escritora, como narradora en los libros inclusivos. Pues sí, colaboro en esta institución para la adaptación de materiales y que sean accesibles a personas ciegas, incluyendo los libros, que los libros
puedan ser accesibles a esta población, y no solo en el braille, que también existen libros en braille, sino ahora en otros formatos que no son tan conocidos, como las versiones virtuales. Los libros electrónicos, pues cada vez los encontramos más y hay mayor acceso a ellos, pero en su mayoría los libros electrónicos no toman en cuenta varias cosas para que sean accesibles también a las personas ciegas que usan lectores de pantalla y pueden usar de esta manera las tecnologías. Entonces, haciendo algunas adaptaciones, podemos tener un libro electrónico que también una persona ciega pueda usar su lector y una voz robótica le lea ese libro y se lo lea sin problemas, e incluso pueda irse, como en esta antología, al cuento de su preferencia, a su cuento favorito, y volverlo a leer sin tener que estar pasando página por página por página, ¿no? También en las versiones de audiolibros, con los audiolibros hay con voces robóticas y con voces humanas, y pues en los dos igual hay que tomar en cuenta varias cosas. Igual cada vez hay más audiolibros, pero lo mismo, no se toman en cuenta varias cosas, como en este libro describir la portada, por ejemplo, ¿no? Y en un audiolibro que hacemos accesible a personas ciegas y que además le sirve a todas las personas, pues incluimos una descripción de este dibujo de portada. Y así, si tuviera ilustraciones adentro, pues también, o gráficas, o incluso deletrear los nombres de los personajes o nombres que están en otros idiomas para que la persona ciega sepa cómo se escriben, ¿no? Y también trabajo el tema de la audiodescripción para que materiales estén descritos, como esto que decía de una ilustración, pues saber cómo describir una ilustración y, por ejemplo, que artistas puedan describir sus pinturas, sus esculturas, sus obras, que en los museos las piezas museográficas también estén descritas, ¿no? Y no solo tengan información de la ficha técnica. Las series y las películas también, que cuenten con audiodescripción, y una audiodescripción bien hecha, bien realizada, que cada vez con los servicios de streaming cada vez son más comunes, pero aún hay mucho que trabajar para que sea una audiodescripción de gran calidad. Justo lo que admiramos y lo que admiro yo personalmente de tu carrera es que te preocupas justo por incluir a más personas en la lectura, en la ilustración y en el arte, y pues te agradezco muchísimo tu tiempo, que, que hayas compartido con nosotros un poco de ti, un poco de fantasías, y pues los invitamos a que se acerquen a la obra de Kat, tanto con nosotros como con Libro Objeto Editorial, que la sigan en redes. Danos tus redes, por favor, Kat. Sí, me pueden seguir en redes sociales como @Glingwen o Catherine Galo. Estoy sobre todo activa en TikTok. En TikTok comparto videos sobre audiodescripción, sobre narrativa, sobre libros y películas que me gustan, etcétera. También soy muy activa en Twitter, igual @Glingwen, y también estoy en Instagram como galo.catherine. Pues los invitamos a seguir sus redes, las redes de Nocturlabio, donde van a poder ver esta entrevista y otros contenidos más. Muchas gracias. Gracias, bye.